Las hipótesis son explicaciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, es decir, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados y están sujetas a comprobación empírica, es decir, a su verificación en la realidad. Dado que existe una relación directa entre el planteamiento del problema, el marco teórico y la hipótesis, establecer estas últimas, sin haber revisado cuidadosamente la literatura, puede conducir a errores como postular algo previamente comprobado o refutado. En una investigación, se puede tener una, dos o más hipótesis. Dentro de las funciones de la hipótesis, se encuentra que son útiles para guiar una investigación que, entre más evidencia, brindan mayor información sobre el fenómeno con el que se asocian o al cual hacen referencia, y que ayudan a formular una nueva teoría cuando no existe alguna. Entre sus elementos más importantes están las variables o factores que influyen en la investigación, mismas que pueden cambiar y cuyo cambio es susceptible de ser medido u observado. Estas variables aplican a seres vivos, objetos, hechos y fenómenos. Por ejemplo, si en una investigación se busca conocer la inteligencia de un determinado grupo, la variable es el grado de inteligencia que, de manera particular, cada integrante del grupo posee. Ahora bien, los tipos de mayor relevancia son hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Veamos las características más importantes de cada una. Cabe resaltar que la definición dada de hipótesis, en realidad, es la definición de hipótesis de investigación, esto es, todas las proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Cuando solo es una, esta hipótesis se simboliza con una H mayúscula y una I latina minúscula, y cuando son múltiples con una H mayúscula seguida de números consecutivos como subíndices. Estas hipótesis, a su vez, se dividen en descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Las hipótesis descriptivas se utilizan para predecir un dato o un valor en una o más variables. Por ejemplo, en México el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será del 20%. Las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se vinculen, sino que también se asocian, por tanto, alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Por ejemplo, las telenovelas latinoamericanas muestran cada vez mayor contenido sexual en sus escenas. En esta hipótesis, se correlacionan las dos variables siguientes, época o tiempo en el que se producen las telenovelas y el contenido sexual. Las hipótesis de diferencia de grupos se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, el tiempo que tardan en mostrar síntomas de SIDA las personas contagiadas de VIH por transfusión sanguínea es menor que el de las contagiadas por transmisión sexual. Las hipótesis causales afirman la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en la que éstas se manifiestan. Asimismo, proponen un sentido de entendimiento entre ellas. Por tanto, establecen relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. En esta hipótesis, se establece una relación entre las variables y se propone la causalidad de dicha relación. Las hipótesis nulas contradicen las afirmaciones de las hipótesis de investigación y siempre incluyen una negación. Básicamente, una hipótesis se declara nula cuando la comprobación de la hipótesis de investigación se rechaza debido a elementos no considerados en la investigación. Por ejemplo, si se parte de la siguiente hipótesis de investigación, los estudiantes que dedican más horas al estudio tienen mejores promedios. Pero, al analizar la vinculación entre horas de estudio y promedio, no se halla una relación estadísticamente significativa que confirme la hipótesis, entonces se aceptaría la siguiente hipótesis nula. Los estudiantes que dedican más horas al estudio no tienen mejores promedios.
Por su parte, las hipótesis alternativas, como su nombre lo indica, son posibilidades alternas que ofrecen descripciones o explicaciones distintas a las hipótesis de investigación o nulas. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece que la puerta es alta y la nula afirma que la puerta no es alta, se podría formular una o más hipótesis alternativas como la puerta es pequeña. Estas hipótesis, a su vez, se simbolizan con una H mayúscula y una A minúscula, y solo se pueden formular cuando efectivamente hay otras posibilidades. Finalmente, las hipótesis estadísticas transforman a las de investigación, nulas y alternativas en símbolos estadísticos, y pueden ser de tres tipos: de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Las hipótesis de estimación evalúan el valor de una característica determinada en una muestra de una población. Por ejemplo, en la ciudad de Cuernavaca, en promedio, el número anual de casos de deserción escolar en el nivel medio superior es de 2.000 estudiantes. En este caso, se establece que la hipótesis se representa como X igual a 2.000 y posteriormente se debe comparar el promedio estimado contra la hipótesis. Las hipótesis de correlación, valga la redundancia, traducen una correlación entre dos o más variables en términos estadísticos. Por ejemplo, la carga de trabajo y el nivel de estrés no se relacionan. En este caso, se busca una relación R donde X pertenece a la variable carga de trabajo y Y a la variable estrés. Mientras que las hipótesis de diferencia de medias comparan una variable entre dos o más grupos. Por ejemplo, existe una diferencia entre los niveles de estrés en el área de manufactura de la fábrica Nissan y de la fábrica Chevrolet. En este caso, se dice que G1 es el grupo Nissan y G2 el grupo Chevrolet. En conclusión, las hipótesis deben formularse según su alcance de estudio, referirse a una situación real y ponerse a prueba en universos y contextos bien definidos.